como ya hemos dado el examen del tema 1 y 2, vamos a pasar al tema 3, que es comunicación cliente-servidor con socket. Para esto vamos a mencionar, aunque ya hemos hablado en el tema 1, pero aquí, bueno, enfocándonos un poco más en los sockets. Para trabajar con sockets, cuando se trabaja con sockets, se trabaja en una arquitectura cliente-servidor, ¿no? Como ya habíamos mencionado en el tema 1, es el modelo que actualmente domina el ámbito de la comunicación. Es el más difundido, pero no quiere decir que sea el único, ¿no es cierto? Ya ustedes han hecho un trabajo práctico, han investigado también otras arquitecturas más distribuidas, digamos. Pero una arquitectura cliente-servidor es una arquitectura distribuida, donde la mayor parte, claro, está en el servidor, y el cliente no es una persona, ¿no es cierto? En una arquitectura cliente-servidor, el cliente es una máquina cliente o una aplicación cliente, ¿no? Una aplicación cliente, claro, en una máquina. Entonces, en esta máquina puede haber un usuario, y sí, ese ya es una persona, ¿no? Pero esta es la arquitectura en la que se distribuye, una forma de distribuir, digamos, la aplicación. La aplicación ya no está del todo centralizada en el servidor. Entonces, el cliente también tiene su partecita pequeña, ¿no? Y se conecta al servidor. Entonces, bueno, más o menos eso habíamos visto en el tema 1. Y domina el ámbito de la comunicación porque es una de las más difundidas, ya que se descentralizan los procesos y los recursos. En un sistema donde el cliente es una aplicación en un equipo que solicita un determinado servicio y existe un software en otro equipo que lo proporciona, ¿no? El servidor siempre va a ser el software que proporciona un servicio de los diferentes servicios que hay en la red. Bueno, tal vez se pueda estar confundiendo un poco pero sí hemos visto con ustedes, ¿no es cierto? Esto, o ha sido con los estudiantes de redes 3, porque el tema 1 es parecido. Han investigado, ustedes me van a hacer recuerdos, hemos visto, ustedes han hecho un práctico donde han visto la arquitectura, por ejemplo, que tiene PayPal, que tiene Netflix. ¿Sí? ¿Han hecho eso ustedes? ¿O era con redes 3? ¿Quién se acuerda? Ah, no, entonces han hecho los alumnos de redes 3. Bueno, de todas formas aquí en esta materia, en cierta forma vemos la arquitectura en este tema de sockets, es cliente-servidor. Y después, con RMI es un poquito más distribuida. También es cliente-servidor, pero digamos, la carga de trabajo se distribuye aún más, no está tan centralizada en el servidor, aunque esta ya es una arquitectura distribuida, ¿no? Porque no está toda la aplicación en el cliente, digamos, el cliente tiene una parte, el servidor otra, pero hay arquitecturas más distribuidas todavía. Los servicios que proporciona un servidor pueden ser la ejecución de un programa, que es la más común, digamos, o la que más utilizamos los usuarios, que es acceder a algo en la red que sea una aplicación, ¿no? Un programa, acceso a una base de datos también, acceso a un dispositivo de hardware cuando se comparten impresoras o disco duro, unidades de disco duro, espacio de almacenamiento en la nube, etc. Estamos, en cierta forma, accediendo de alguna manera a un hardware, ¿no? Puede ser de almacenamiento. Entonces, y dentro de lo que son la ejecución de programas y servicios de tipo aplicación o tipo programa hay muchísimos, ¿no? Al servidor acceden los clientes mediante Internet, ya sea desde una computadora, desde algún dispositivo móvil, desde una portátil, ¿no? Desde un celular también, desde diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Y el servidor tiene que tener la capacidad de poder atender a todos y a muchos al mismo tiempo.
Ahora, entrando en la parte de los sockets, para lograr tener un socket es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Que un programa sea capaz de localizar a otro, como vemos en esta imagen anterior, ¿no? Esta máquina o el cliente, o sea, la aplicación cliente que hay aquí, tiene que poder ser capaz de llegar al servidor, de comunicarse con el servidor mediante la red, pero tiene que poder, si no hay una infraestructura de red que le permita, no se puede trabajar con sockets tampoco, ¿no? Entonces, este es, digamos, un requisito número 1. Número 2 de los requisitos, que ambos programas sean capaces de intercambiarse información. Para esto se necesita del socket, ¿no? Porque a veces solamente con poder localizar a otro, digamos una máquina que pueda hacer ping a otra, o sea, que haya una comunicación de red y pueda alcanzarla a la red mediante un comando ping, ¿no? Que es el protocolo ICMP, y este pueda dar respuesta, o sea, ambos puedan establecer comunicación, no es suficiente para que los programas o aplicaciones que estén instalados en una y en la otra máquina puedan intercambiar información. Para que los programas puedan ser capaces de intercambiar información, se necesita que un socket, que éste conozca el socket al cual se dirige en esa máquina, mejor dicho, el puerto. Si alcanza mediante la IP, digamos, mediante un ping, el ping se hace con la IP, ¿no? Pero el número de puerto, que es en lo que un poco más vamos a detenernos hoy día, ¿no? Un puerto y una IP. La combinación puerto-IP es el socket. ¿Sí? El número de IP más el número de puerto conforman el socket. Por lo que son necesarios 3 recursos que origina el concepto de socket. Un protocolo de comunicación que permite el intercambio de objetos. Bueno, este es el protocolo TCP/IP, perdón, ¿no? Un protocolo de comunicación. Y bueno, todas las máquinas, todos los dispositivos hoy en día traen instalado el protocolo TCP/IP. ¿No? Que aquí vemos un protocolo. En realidad este no es un protocolo, no son solo 2 protocolos, sino son los 2 protocolos más importantes de la arquitectura TCP/IP. El TCP y el IP son los más importantes, pero en una arquitectura TCP/IP son 4 capas, entonces tiene que haber 4 protocolos, ¿no? Y cada capa tener un protocolo que esté funcionando. Y en la capa de transporte está o bien TCP o bien UDP, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito más sobre la diferencia entre ellos dos. Pero la arquitectura, aunque trabaje con UDP, la arquitectura igual se llama TCP/IP, ¿no? Porque es el nombre nada más de la arquitectura, por los 2 protocolos más importantes, aunque en algún momento no se lo utilice el TCP, sino el UDP. Entonces, tiene que haber un protocolo de comunicación. Una dirección IP de ese protocolo, ¿no? La parte de la dirección IP, que ustedes ya han visto en redes 1, una dirección IP cualquiera, digamos de clase A, de clase B, o de clase C, o sin clase, porque también se puede sin clase, es decir, con una máscara que no corresponda a ninguna de las clases, pero tiene que tener una dirección IP. Y ¿qué otros recursos se necesita? Un número de puerto que identifica un programa dentro de una computadora. Con un socket se logra implementar una arquitectura cliente-servidor. La comunicación es iniciada por uno de los programas. El cliente siempre es el que inicia. El servidor es el que está a la espera. El servidor ustedes lo tienen que relacionar como cuando ustedes van a la tienda y ustedes son el cliente, ¿no? En ese ejemplo, claro, la persona es el cliente. Aquí, en la arquitectura, es un computador el que solicita. El computador del usuario y la máquina cliente. Pero cuando ustedes van a la tienda a preguntar por, digamos, un chocolate, la tienda está ahí, ya sea una tienda, un restaurante, lo que sea, está ahí con las puertas abiertas a que vengan los clientes.
pero no, el servidor no solicita nada. El cliente va y es el que solicita. Tiene chocolate, digamos, tiene un plato de, se tiene tal cosa, tiene cosa, eso. El cliente es el que solicita y el servidor responde. Ese es más o menos el comportamiento, ¿no? Entonces, parte de una solicitud siempre de un cliente. Mientras el segundo programa espera que el otro inicie la comunicación. El servidor es el que está a la espera. Un socket es un archivo existente en el cliente y en el servidor. El socket maneja un archivo donde se guardan solicitudes de entrada y solicitudes de salida para ser enviadas por la red. Entonces, ¿cómo funciona? Si tenemos un servidor y un cliente, ¿no? Esta parte es de este lado, todo de la derecha es lo que hace el cliente y el servidor. Eso es en líneas generales la descripción. Si el cliente lanza una demanda, o sea, una solicitud de conexión y el servidor acepta la conexión, se abre un socket, ¿no? Entonces, parte del cliente, ¿no? Abrir el canal de comunicación mediante la solicitud. El servidor dice abrir canal de comunicación, o sea, antes de que comience la conexión entre ellos, ambos tienen que tener un canal de comunicación abierto. El servidor publica en la red la dirección del canal de comunicación y se queda esperando recibir solicitudes, como si fuera una tienda, un restaurante, algo así. Se queda esperando a recibir solicitudes y ahí se queda hasta que venga un cliente, por ejemplo, que quiera conectarse con el servidor, ¿no? Y que está esperando las peticiones lo acepte, ¿no? Con un accept. Cuando el servidor acepta a un cliente, se crea un proceso hijo. Es como que el servidor es como, digamos, en un restaurante que van a llegar muchos clientes, es como que el que está en la entrada es como si fuera el servidor, le dice pase, digamos. Pero a partir de que pase, digamos, se le asigna un mozo, por decir algo, un mozo que atienda a un cliente. Y aquí a eso le llamamos un proceso hijo, ¿no? Maneja hilos también el socket, pero de aquí lo vamos a ver de forma general. El servidor vuelve a estar en estado de espera, a recibir solicitudes por parte de otros clientes. Puede ser de otros clientes, pero se queda esperando. Como decir, el hilo principal, ¿no?, del servidor se queda a la espera de otros clientes, mientras que con el que ha establecido un proceso hijo, con el que ha establecido la comunicación con un cliente, se entran en un estado, en un proceso de envío y recepción de datos, ambos, tanto el cliente como el servidor. Se quedan en ese estado, pasan a ese estado de envío y recepción de datos, ¿no? Como ya han establecido comunicación, se le ha delegado un proceso hijo que lo atienda a ese cliente. Cuando venga otro cliente, el hilo principal del servidor estará a la espera, lo aceptará otro cliente, ¿no? Y pasará también, le asignará otro proceso hijo y se quedará el servidor con ese otro cliente en el mismo estado de envío y recepción de datos. O sea que el servidor puede atender muchos clientes y se queda con cada uno de ellos en un proceso de envío y recepción de datos. Es como una especie de canal de comunicación donde hay lectura y escritura, ¿no? Lectura y escritura. Son comandos que instrucciones en realidad que las vamos a programar en Java, de lectura y escritura, donde el cliente, si quiere enviar algo al servidor mediante socket, escribe, ¿no? Escribe y manda información al socket. Luego el socket lee esa información y manda, digamos, respuesta o escribe algo, manda una respuesta. Y así se quedan en envío y recepción. Pero, como les decía, pueden no quedarse con un solo cliente, puede estar atendiendo simultáneamente a muchos clientes, porque a cada cliente le delega un proceso hijo, ¿no? Hasta que en algún momento uno de los dos se cierra el canal de comunicación.
ya sea porque se ha terminado, nosotros vamos a escribir programas donde tiene un conjunto fijo de instrucciones, digamos, el cliente tiene que hacer tal y tal y tal y tal y tal cosa, digamos, ¿no? Nosotros escribimos un conjunto de instrucciones. Cuando se termina el conjunto de instrucciones de lo que el cliente tiene que hacer en el servidor, porque aquí estamos diciendo que el cliente es una máquina, ¿no? Es una aplicación en una máquina. Entonces se escribe un programa para el cliente y ese programa tendrá un conjunto de instrucciones y esas instrucciones en algún punto se terminan. Entonces se cierra el canal de comunicación. O también el servidor puede votar un cliente, ¿no? Cerrar la comunicación con ese cliente. La cuestión es de que por cualquiera de los dos se cierra el canal de comunicación y deja de haber esos archivos de lectura y escritura de datos entre el cliente y el servidor. ¿No? Eso es lo que se explica aquí. Se abre un socket en un puerto diferente para que pueda continuar escuchando en el puerto original nuevas peticiones de conexión, mientras que atiende a las peticiones del cliente conectado. El cliente y el servidor pueden ahora comunicarse escribiendo o leyendo en sus archivos socket, en sus respectivos sockets. Esta es la parte en que se quedan en envío y recepción de datos. Ahora, solamente analizando los pasos del servidor, solamente este lado, digamos. 1, el servidor inicia el puerto de comunicación en espera de clientes que intenten conectarse a él. Se crea un server socket. El server socket es una clase en Java que solamente la colocamos o la instanciamos en el servidor, no en el cliente. Una vez que se conecta a alguien, crea un hilo de ejecución para ese usuario. La red es un cliente. Ya. Una vez que se conecta, alguien crea un hilo de ejecución para ese usuario, una red para el cliente, decía, ¿no? Mientras que el thread principal o el hilo principal, ese es el servidor, vuelve al paso 1. Esto comúnmente se hace para que el servidor pueda atender a varios clientes al mismo tiempo. Bueno, ese es el segundo paso del servidor. El tercer paso se comunica con el cliente mediante el socket, creado entre el cliente y él. ¿No? La parte de la comunicación entre los dos, que habíamos dicho. Y 4, espera que el cliente se vaya o lo bote, una de dos. Lo bote el mismo servidor. Cierra el socket entre ellos y elimina el thread de comunicación entre ellos. Este hilo hijo que decíamos aquí, o proceso hijo, que se ha creado para ese cliente o para un cliente en particular. Cuando se cierra la conexión, se elimina ese hilo. Se elimina el hilo que se encargaba de ese cliente. ¿Cómo actúa el cliente? Viendo un poquito más en detalle del cliente. Establece una conexión con el servidor. Él es el que inicia. Crea un socket con el servidor. Ahora aquí para el cliente observamos que aquí dice server socket, mientras que aquí dice simplemente socket. El cliente utiliza una clase socket, mientras que el servidor utiliza la clase server socket. Mandar mensajes al servidor o esperar el mensaje de él. Puede hacer consultas. Le envía un mensaje al servidor. 3, esperar su respuesta o contestarle. Existen casos en que este paso no es necesario. Todo depende del diseño que nosotros hagamos de la aplicación que tengamos. O sea, digamos, un cliente, que el cliente, aquí en esta parte, ¿no? ¿Quién comienza a enviar o recibir datos? Eso va a depender. Puede ser que sea el cliente que diga, que yo envío el primer dato, digamos, hola, por decir, ¿ya? Por ejemplo, si es un cliente de chat y el servidor que centraliza para que varios clientes, ¿no? Aplicaciones de chat clientes, como me imagino debe funcionar WhatsApp, por ejemplo,
el servidor está ahí a la espera y el cliente manda un mensaje que no es para el servidor precisamente, es para que el servidor lo redireccione a otro cliente. Pero ese sería un mensaje en el que el cliente envía primero un mensaje, un diseño en el que el cliente envía primero un mensaje. Puede haber otros diseños en que, de acuerdo a la aplicación, en que es el servidor el primero que envía mensajes al cliente, ¿no? Todo eso depende cómo uno lo programa. ¿Qué queramos que haga el servidor y qué queramos que haga el cliente? Repetir los pasos 2 y 3, ¿no? Este paso y este paso. De mandar mensajes al servidor, esperar consultas, esperar su respuesta, se quedan en esto, ¿no? Repetitivamente en envío y recepción de datos. Y por último, cerrar la conexión del servidor. Bueno, eso es lo que, entonces, ahora nosotros, como estamos así trabajando virtualmente, podemos trabajar con aplicaciones cliente-servidor en una sola máquina, pero las aplicaciones cliente-servidor no están, no tiene sentido diseñarlas, crearlas para que funcionen en una sola máquina, solamente para pruebas de su funcionamiento, que uno puede hacer que la misma máquina sea cliente y servidor al mismo tiempo, ¿no? Podemos trabajar así, pero en algún momento hay que trabajar en dos máquinas, porque esa es la razón de ser de la aplicación cliente-servidor, de que tenga un cierto grado de distribución, que tenga algo de aplicación distribuida. Entonces, bueno, cuando teníamos las clases presenciales allá en el laboratorio, se sentaban de a dos, en dos máquinas, y uno hacía de cliente, otro hacía de servidor. Así sea que ambos estudiantes tengan toda la aplicación, tanto el cliente como el servidor, pero hay que instalar el servidor en una máquina y el cliente en otra. Colocar el programa cliente en una máquina y colocar el programa servidor en otra, porque si no, no vemos el beneficio, ¿no? Solamente nos podemos imaginar, pero no lo vemos. La comunicación entre dos aplicaciones puede ser remota o local. Remota cuando las aplicaciones están en diferentes computadoras. La aplicación cliente se conecta, la aplicación cliente se conecta a la dirección IP y puerto del servidor. Se conecta aquí, ¿no? Falta una A. La aplicación cliente se conecta a la dirección IP y puerto del servidor, porque tiene que establecer la conexión con el servidor. Local, cuando las dos aplicaciones están en la misma computadora. Eso es que les decía que en principio vamos a hacerlo así. Algunas aplicacioncitas, programitas en Java, cliente-servidor, con socket, las hacemos, cada uno de ustedes la puede hacer de forma local para probar. Para probar, digamos, cómo es el funcionamiento. Van a estar la IP, como es la misma máquina, puede utilizar la IP local, o sea, la IP con la que está conectada la máquina, o esta, que es la dirección de loopback, que quiere decir, loopback quiere decir un ciclo hacia sí mismo, un ciclo de retorno hacia sí mismo, o sea que hacemos conexión con la misma máquina. Los sockets son una característica universal en cualquier lenguaje de programación y además sin límites. Una aplicación hecha en PHP se puede comunicar con otra hecha en Java y viceversa. O una aplicación hecha en Python se puede comunicar con otra en C#, .NET, etc. Gracias a eso tenemos navegadores, clientes de correo, clientes de FTP, etcétera, que funcionan y se comunican con los servidores sin importar el sistema operativo en que funcionen o lenguaje de programación en que estén programados. Esa es una gran ventaja que tiene Sockets, que es multiplataforma, o sea, no importa, porque lo único que necesitamos para enviar datos entre dos dispositivos diferentes, que puedan tener diferentes aplicaciones, incluso con diferentes lenguajes de programación, como se menciona aquí, lo único que se necesita es conocer, o sea, que la máquina cliente conozca la IP y el puerto con el que trabaja quien va a recibir los datos, o el servidor, ¿no? O con quién va a establecer la conexión, solo se necesita IP y puerto, nada más. Entonces, en cambio, en otras arquitecturas distribuidas, por ejemplo, si se hace programación como con RMI orientada a objetos, hay que llamar a la clase o al método o al objeto remoto.
la clase remota, digamos que está en otra máquina, pero entonces tiene que ser programado como programación orientada a objetos, digamos, ¿no? Entonces, es más, tiene sus ventajas, pero, pero tiene que ser, digamos, pero tiene sus restricciones también, ¿no? En cambio, con sockets no, porque no necesitamos nada, solo escribimos en un buffer de salida con el socket y mandamos. Y al otro lado ya la aplicación puede estar con otro lenguaje y todo, y recibe por el socket. Es bastante más flexible, digamos. Ahora, con socket se puede trabajar con dos protocolos en la capa de transporte. No nos olvidemos que el socket, el puerto, que es en el socket es la combinación IP y puerto. El puerto es un elemento de la capa de transporte. Eso lo han debido ver capa de transporte en redes 1, ¿no es cierto? Porque ustedes saben de que a la máquina, con una computadora en red, llega por la interfaz de red, desde la capa física, llega información para diferentes aplicaciones. Yo puedo estar escuchando música, puedo estar navegando, puedo estar haciendo diferentes cosas, utilizando la red internet y me llegan por la interfaz de red diferentes información para diferentes aplicaciones o que va a ser recibida por diferentes software. ¿Quién identifica a qué software se debe recibir esa información? Es el socket. Cada programa está relacionado a un socket en particular. Entonces, entonces es el socket por medio del cual se recibe. No solo la IP, digamos, ¿no? La IP es la que identifica la máquina en la red, pero el socket identifica qué software va a recibir esa información en la máquina, ¿no? Entonces, los sockets trabajan en la capa de transporte y trabajan con los protocolos. Dos protocolos, los más reconocidos en la capa de transporte son TCP y UDP. Entonces, dependiendo de con cuál trabaja, ambos tienen, digamos, características y ventajas y desventajas particulares, TCP o UDP, en la misma capa de transporte. Las propiedades de un socket dependen de las características del protocolo en el cual se implementen, ya sea con TCP o UDP. Aquí veamos. De propiedades de TCP. Socket de flujo da un flujo de datos de 2 vías, confiable y sin duplicados, sin límite de grabación, el tipo de socket stream. El socket TCP es orientado a conexión. Se garantiza la transmisión de todos los octetos sin errores ni omisiones. Este término orientado a conexión, aparte que aquí hay una pequeña descripción, se garantiza la transmisión de todos los octetos sin errores ni omisiones. Han debido ver en redes 1. ¿Qué más podríamos mencionar sobre orientado a conexión? Se habla en muchos aspectos en redes y en programas de este término, orientado a conexión. ¿Qué le sugiere ese término? ¿Alguien recuerda algo más de lo que se menciona aquí en esta frase sobre orientado a conexión? En redes 1 han debido ver en la capa de transporte la diferencia entre TCP y UDP. Y una de las principales diferencias es esta. TCP es orientado a conexión. Ahora yo lo voy a tratar de explicar aquí. Orientado a conexión
al margen de sockets, ¿no? Sin necesidad de hablar de sockets. Orientada a conexión se refiere a que, ¿por qué se dice que se garantiza que todos los objetos van a llegar sin errores ni omisiones, siendo que en la red pueden a veces algunos paquetitos perderse o llegar desordenados? Aquí dice también el 2, se garantiza que todo objeto llegará a su destino en el mismo orden en que se ha transmitido. Llegará a su destino final. Puede ser que la máquina no llegue en el mismo orden, puede ser que llegue desordenado, pero el protocolo TCP lo va a ordenar y a su destino final, o sea, la aplicación que va a utilizar esos datos, se van a reordenar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la información viaja por la red, nos imaginamos que aquí está la nube y todo eso, pero la cuestión es que la información viaja por la red separada en paquetitos, ¿no es cierto? No viaja todo completo, viaja siempre separado en paquetitos. Y todos los objetos, todos los pequeños mensajes que se envían a llegar sin errores. Orientada a conexión quiere decir que llega un paquetito a la máquina destino y la máquina destino sabe, por la información que trae en sus diferentes campos del protocolo, sabe que digamos, es el paquetito, digamos, el número 2. No necesariamente va a llegar el 1 primero. El que se envió primero no siempre llega primero. Va a llegar el 2 primero y después el 1. Y después el 3, y después el 5, y después el 4, digamos, algo desordenado. Digamos que aquí hay 5 paquetitos que han ido con una información. Digamos que esta información es una imagen que este usuario está mandando a este otro. No va a ir la imagen completita por la red, ¿no? Va fragmentada. Fragmentada en una parte de la información y otra parte son los campos. Cada paquete indica a dónde va, a qué puerto va, a qué socket va, cuánta información lleva, qué número de datagrama es, todo. Entonces, cuando llega aquí, identifica que es el 2 de 5, de 5. ¿No? Llega esta información, el primer mensaje que llega, ya sabe que es el paquete número 2 de 5. Entonces, espera a los otros. Y cuando los otros van llegando, aquí se ordenan, ¿no? Se ordenan los 5 paquetitos en el orden correcto y se entregan a la aplicación que los necesita. Y si uno de estos falla, si aquí le dice que es el 2 de 5 y el 4 nunca llega, eso es orientado a la conexión. Dice, retransmitir el número 4. No me ha llegado el 4, me falta el paquete número 4. Solicita. Por eso que este es un protocolo más seguro para la información. Solicita retransmisión y no arma el paquete o la entrega hasta que llegue ese paquete. Entonces, aunque sature la red, no importa, ya en el protocolo eso no le ha importado al protocolo que lo han diseñado para que no importe cuánto vaya a saturar la red, pero la cuestión es que sea un protocolo seguro. O sea, lleguen todos los paquetes siempre, no falle. Entonces, puedes retransmitir muchas veces, ¿no? Si es que algún paquete se pierde, la cuestión es que tiene que ordenar la información y entregarla al software que la necesita, a la aplicación que la necesita. Entonces, se garantiza la transmisión de todos los octetos, sin errores o omisiones. Eso tiene su ventaja, que es la garantía, y su desventaja, que es que tarda un poco más, puede tardar un poco más. Si hay problemas en la red, si hay saturación en la red, algún paquete se pierde en el camino o llega más tarde, el otro puede estar pidiendo retransmisión, después llega el paquete, todo eso, ¿no? Pequeña desventaja nada más que tiene, pero aún así es el más, por lo que garantiza, es el más utilizado. Se garantiza que todo objeto llegará a su destino en el mismo orden en que se ha transmitido. Este lo va a reorganizar en realidad. Porque nada puede garantizar que por la red los paquetes toman diferentes caminos. Nada puede garantizar que todos lleguen, que siempre llegue el primero, del primero al 5, digamos, ordenaditos, ¿no? Eso no se puede garantizar. Pero sí se le entrega ordenado a la aplicación, al destino final. Y también hay sockets que trabajan con UDP. Al UDP se le llama el socket datagrama. Soporta el flujo de mensajes de 2 vías, del tipo de socket de datagrama, el cual
En el dominio de Internet usa UDP, y UDP quiere decir User Datagram Protocol. Es un socket de datagrama, podría recibir mensajes en diferente orden en la secuencia en la cual los mensajes fueron enviados. Bueno, es una descripción breve de UDP. ¿Ustedes recuerdan algo más sobre UDP? Si es que han visto en redes 1 o redes 2. Hay algunas características más de UDP. ¿Cuándo se utiliza más comúnmente UDP? Tanto TCP como UDP son protocolos de la capa de transporte, ¿no? Del modelo TCP/IP. Entonces, bueno, UDP se utiliza más cuando no hay necesidad de tanta seguridad, cuando lo que se necesita más es rapidez, velocidad. Por ejemplo, una llamada telefónica, video streaming, todo lo que es video streaming o todo lo que es en línea, o sea, no se necesita, antes había que descargar cuando trabajaba solo con UDP solo con TCP en estas cosas, de videos, de llamadas, todo eso, había que descargar todo, en las llamadas no, pero en transmisión de audio y video sí, había que descargar todo el archivo para poder escucharlo o todo el archivo para poder verlo, para poder ver un video, ¿no? Todo el video, descargar todo el archivo. Cuando ustedes tengan que descargar todo el video para comenzar a verlo, o todo el audio para comenzar a escucharlo, es porque están trabajando con TCP. Pero cuando ustedes, antes está cargando, digamos, aquí está el video, ¿no? Y está a medio cargar, está por aquí la carga, una partecita nada más se ha cargado, pero ustedes ya pueden comenzar a visualizar, ¿no? En la línea de tiempo del video, pueden comenzar a visualizar una parte hasta ahí, es porque están utilizando UDP. Es menos seguro. Pueden haber paquetitos o partecitas que se vean o no se escuche bien o no se vea bien la imagen en un determinado momento, pero se garantiza rapidez, no se garantiza que todo llegue exactamente. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no? Si es, por ejemplo, una llamada telefónica usando Internet, ¿no? Una llamada mediante Internet, digamos WhatsApp o cualquier otra aplicación, que la voz está siendo transmitida por Internet, ¿no? Por la red de datos. Entonces, la persona, si no ha escuchado bien, esa persona le dirá al otro, le va a decir, yo no te he escuchado, vuélveme a decir. Los paquetes no se retransmiten solos, no va el paquetito, no va la teléfono, digamos, a mandar a decir al otro teléfono que no se ha escuchado bien cierta parte. No, es la persona la que tiene que decir, ¿no? Entonces, no es seguro. Ya para información segura, no se puede. O sea, si hay interferencias en la red, si hay problemas en la red y no se escucha o no se ve bien, es porque no hay otra que el usuario tiene que, la máquina, la persona tiene que decir, mejor dicho, la persona tiene que decir. El usuario tiene que decir, no te he escuchado bien, o esta parte no he visto, y volver a cargar esa partecita, ¿no? Entonces está utilizando UDP. Es protocolo cuando lo que se quiere priorizar. ¿Por qué? Porque UDP no solicita retransmisión. ¿Se acuerdan? En el anterior dibujo que había hecho, digamos, mandaba un mensaje número 1, digamos, ¿no? Un primer paquetito. Si el paquete número 2 luego ha llegado y ha llegado mal y no se ha visto una partecita o no se ha escuchado una partecita, esta máquina no va a solicitar retransmisión. Entonces, eso hace que se sature menos la red. Entonces, lo que tiene de ventaja UDP es que es más ágil, menos seguro, pero más ágil. No tiene eso de que ay, tengo que esperar que se decaiga todo, ver si todo está bien, me falta esto, solicito retransmisión, si voy a ver el problema, solicito retransmisión de nuevo, no hay tal aquí. En este protocolo UDP no hay retransmisiones, solamente se envía y se envía y se envía, nada más, ¿no? O sea, una máquina, digamos, el servidor envía y envía, no le importa, es no orientado a la conexión, quiere decir eso, no le importa cómo esté recibiendo el otro. Envía y envía y envía y envía, nada más. Solo se preocupa de enviar y no
no se preocupa de saber si han llegado, si no han llegado, nada. Entonces, si es una llamada telefónica entre dos, entonces tendrá que decirle al otro, no te he escuchado. Y tendrá que volver a transmitir, ¿no? Esa es más o menos la diferencia entre UDP y TCP. Ambos protocolos de la capa de transporte pueden trabajar con sockets. Sockets puede trabajar, en otras palabras, con los dos protocolos, tanto con TCP como con UDP. Pero las aplicaciones trabajan normalmente con, bueno, habíamos dicho, el socket es la combinación IP y puerto. Sobre IP ustedes ya conocen, ¿no? El protocolo IP, saben que es un número de cuatro octetos, de 32 bits, el IPv4, todo eso. Pero el puerto, un poco ahora vamos a hablar de los puertos y después vamos a hacer un trabajo práctico con los puertos. FTP, por ejemplo, el protocolo FTP trabaja con el puerto 21. Quiero decir, aquí hay puertos que son reservados. Y cuando nosotros hagamos aplicaciones, hagamos programitas, no vamos a hacer aplicaciones grandes, no siempre programas pequeños, pero vamos a trabajar con algunos puertos, pero tenemos que respetar los puertos que ya son de algunas aplicaciones, reservados para esas aplicaciones. Entonces, el puerto 21, por ejemplo, lo utiliza FTP. Y en la capa de transporte utiliza TCP. ¿No? También el puerto 21 puede utilizar el mismo puerto FTP, dependiendo del tipo de información que mande, también puede utilizar el protocolo UDP. O sea, con FTP, protocolo de transferencia de ficheros, ¿no es cierto? FTP, se puede enviar de la forma de TCP o de la forma UDP, o el protocolo TCP o con el protocolo UDP, pero trabajan con el puerto 21 en ambos casos. El servicio SSH, ¿no? Es el servicio de consola segura, ¿no? Donde de ahí, bueno, SSH quiere decir Secure Shell Login, ¿no? Una conexión de consola, digamos, o de shell segura. Y SSH trabaja con el puerto 22. Tampoco nosotros lo vamos a poder utilizar para nuestros programas porque es reservado para SSH. Y si lo utilizamos, digamos, queremos utilizar, digamos, propiamente, decimos, no, yo quiero utilizar el puerto 22, entonces podemos perjudicar a otras aplicaciones en la máquina que estén utilizando SSH, ¿no? Entonces, es mejor no utilizar. Y SSH también trabaja o con TCP o con UDP. Telnet, el puerto 23, tanto con TCP como con UDP. SMTP, transferencia simple de correo o de mensaje, trabaja con el puerto 25, tanto en TCP como en UDP. Los servidores de nombres de dominios, los DNS, trabajan con el puerto 53, ¿no? El puerto TCP, tanto en TCP como UDP. Los DNS trabajan con ambos, ¿no? Dependiendo del tipo de información que va a transmitir, en algunos casos con TCP, en otros casos con UDP. Y los que estaban o han llevado o estaban llevando viendo DNS conmigo en Redes 3, justamente cuando configuramos el archivo de configuración de PIN 9, que es el named.conf, ahí indica, ¿no? Trabaja con el puerto 53 y está configurado que trabaja con el puerto 53. Entonces, es un puerto también reservado para DNS. POP3, protocolo de oficina postal, trabajan con puerto 110, tanto en TCP como en UDP. Si se fijan, y hay otros, ¿no? Hay muchos servicios, pero son los números más pequeños. Se recomienda para trabajar con sockets, cuando utilicemos a partir del 4000, del 5000, para no interferir en ninguna, por si acaso, para no interferir en ninguna aplicación. Bueno, es un poquito más resumido de lo que habíamos dicho hace rato. FTP trabaja con puerto 21, Telnet con puerto 23, SMTP con 25,
DNS con el 53, TFTP con el 69, SNMP con el 161, ¿no? Algunos con ambos en varios de estos casos con el mismo puerto, con TCP y con UDP también. Pero estas son las aplicaciones que lo están utilizando el puerto, ¿no? Los números del puerto están en la capa de transporte. Y en la capa de transporte utilizamos TCP o UDP. Ya en la pila completa del stack de protocolo, tanto en el cliente como el servidor, decíamos, ¿no? Los más importantes en el protocolo, en la arquitectura son TCP e IP, ¿no? En la capa de red estará IP, pero en la capa de transporte, dependiendo de qué utilizamos, ¿no? Por ejemplo, SMTP, podemos estar utilizando con TCP. DNS, digamos, podemos estar utilizando con UDP. Y los dos protocolos están instalados, solamente que la arquitectura se llama TCP/IP, pareciera que solo TCP está instalado, pero no. En la capa de transporte están los dos, TCP y UDP, solamente que UDP se lo utiliza un poco menos, por lo que no es seguro, por lo que no se le solicita retransmisión, ¿no? Pero también la ventaja es que es más rápido. Ya. Ahora, la actividad práctica para ustedes es investigar comandos con los que se pueda verificar qué puertos están abiertos o cerrados, ¿no? De los puertos que hemos visto, digamos, puerto 21, puerto 23, puerto, no sé, todos los puertos que hemos visto. Ahí no hemos mencionado el puerto 8080, que es el de HTTP, es para navegar por internet, el 80 y el 8080, ¿no? Pero, bueno, había puesto un ejemplo de algunos puertos, pero les decía, hay muchos más, ¿no? Y cuando ustedes navegan por internet, cuando están haciendo actividades con la máquina, utilizando internet, se abren puertos para la transmisión de datos, ¿no? Sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta precisamente. Pero podemos ver mediante algunos comandos lo que está ocurriendo. Comandos para habilitar un puerto o bloquear un puerto en la PC. Y bueno, yo les recomiendo aquí el comando netstat. No sé si lo hemos visto con ustedes, el comando netstat. Los comandos tienen varios parámetros, ¿no? O argumentos. Por ejemplo, netstat, le había puesto, netstat había puesto, por ejemplo, tiene el parámetro A, muestra todas las conexiones y los puertos de escucha. El parámetro -B, muestra el archivo ejecutable implicado en la creación de cada conexión y puertos de escucha, y así, teniendo varios comandos, -E, -F, -N, -B. Entonces, investigar un poco sobre este comando netstat, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ponemos simplemente netstat, va a comenzar a mostrar qué protocolo está utilizando para cada conexión. Dice conexiones activas. TCP, me dice, está utilizando el TCP, ese es mi IP, 192.168.014, y el puerto que está utilizando. Esos puertos arriba del 4000, por el 5000 y más, son puertos dinámicos, es decir, que se los utiliza para cosas momentáneas, que los podemos utilizar nosotros en nuestras aplicaciones también, porque no están reservados para nada. La máquina los utiliza, el computador los utiliza para cositas, ¿no? Que se abren, se cierran, información que entra y que sale. Bueno, y así continúa mostrando. Este es un comando, digamos, netstat, que se podría investigar. Por ejemplo, aquí dice netstat -A. Y me va mostrando a partir de aquí, porque esto está todo con ceros,
me va mostrando que la mayor parte de la conexión lo está haciendo con el protocolo TCP. Y me va mostrando con quiénes tengo comunicación, digamos, con esta IP, con esta otra IP, ¿no? Qué puertos han abierto, la dirección remota con la que se ha conectado, qué protocolo está utilizando, HTTPS, por ejemplo, en la mayoría de los casos, y cómo está la conexión, estabilizada, estabilizada, esto está en escucha simplemente, como decir, el puerto está abierto a la escucha, pero no ha hecho conexión con nada. Está como escuchando el puerto, el socket es como oído al mismo tiempo del computador, ¿no? Porque si está abierto, está a la espera de que llegue algo. En el momento que llega, escucha esa información. Cuando se dice escuchar, pero en realidad recibe esa información. Ya. Entonces, esta es su actividad práctica. ¿Para cuándo consideran que la pueden realizar y para qué hora? Teniendo más o menos la idea clara de qué son los puertos, con lo que se ha explicado ahora, qué son los puertos. Para ampliar un poco el conocimiento de esto, ustedes pueden investigar comandos para ver qué puertos están abiertos o cerrados, ¿no? Comandos para habilitar un puerto o bloquear un puerto en la PC. Y investigar un poco más sobre el NetStat que les acabo de mostrar. Recording stopped. ¿Preguntas, chicos? Si ha habilitado su asistencia, pueden entrar a horas virtuales a marcar. Y les voy a habilitar esta actividad. ¿Para cuándo la actividad? ¿Qué puede ser para el jueves? ¿Ya? Dentro de una semana exactamente, ¿no?
Le voy a poner. No, sí, son varios, pero todos los que vean una información más relevante, digamos, ¿no? Hacen la prueba, investigan un poco más sobre cada uno y pueden capturar, digamos, una salida, ¿no? De cada uno, de algunos de ellos. Ahora sí, hay algunos que muestran la misma información, entonces, no, a veces hay parámetros que casi muestran la misma información, una cosita más, ¿no? Ya, entonces voy a dejar la actividad habilitada para el próximo jueves. El próximo jueves sería 7 de octubre. ¿Me podría marcar su asistencia? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces, aquí en aulas virtuales dicen, ¿no? Actividad septiembre 30, o sea, de hoy día. Actividad práctica, investigar, con todo lo que habíamos leído. Esos 3 puntos hasta el próximo jueves. Bueno, chicos, si no hay preguntas, ahí quedamos. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes ya vamos a hacer este archivo que les estoy poniendo. Bueno, le cambiaron unas cositas, lo voy a subir a aulas virtuales. Ya está, pero en aulas virtuales, pero no está con todo esta actividad, eso. Pero voy a actualizar. Y la próxima clase vamos a comenzar a ver en Java, ¿no? Los comandos, un pequeño programita, digamos, cliente-servidor con socket. ¿Ya? Nos vemos el día martes, que tengan un buen fin de semana, un buen resto del día, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que tengan buena tarde. Gracias, igualmente.